Buenas tardes con todos. Mi nombre es Betty para los nuevos. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es muy especial para comprender toda la base de este conocimiento. El tema de hoy es ego, personalidad y esencia. Bueno, para los que ya les explicaron de qué se trata este conocimiento es para autorrealizar a nuestro ser interior. Entonces, vamos a distinguir aquí en esta conferencia que su objetivo principal es que cada uno distinga dentro de sí mismo cuándo actúa el ego dentro de nosotros, cuándo la personalidad y cuándo la esencia. Entonces vamos a ver que nosotros en la vida tenemos tres tipos de actos. Actos del ego, que son recurrentes, que son una película que estamos constantemente repitiendo en este escenario de la vida, y la personalidad, y actos inconscientes que uno por estar dormido, por no estar en vigilia aquí en el presente, ahora, entonces se dan esos actos accidentes que son por estar con la conciencia dormida. Y también hay otro tipo de actos que son de la esencia. Esos actos muy pocas veces se manifiestan en nosotros, uno lo provoca conscientemente, estando en vigilia en el presente. Entonces vamos a ver una cosita aquí. Bueno, como ustedes pueden ver aquí este pequeño dibujo, nosotros tenemos una chispa interior que se llama esencia. Esa esencia es la chispa que viene de allá arriba, del absoluto, de las estrellas, ¿sí? Y que viene a este mundo con un 100% consciente. Pero a través de las diferentes existencias que tenemos, se va condicionando un 97%, se va atrapando en los diferentes egos que nosotros tenemos o que vamos adquiriendo. Y un 3%, que es esta chispa que todos llevamos en nuestro interior, que en estos instantes se encuentra dormida, que debemos despertarlo. Este curso enseña el despertar de la conciencia para que ella, que conoce el camino, desenrede todo esto que tenemos de la película y nos enseñe a regresar de nuevo al absoluto con una sabiduría. Este 3% nunca va a ser atrapado por los yoes. Se duerme, sí, pero nunca va a ser atrapado, siempre va a ser. Por eso que llamamos que la conciencia es lo real, lo puro, la luz interior que cada uno de nosotros llevamos. Bueno, esa esencia, cuando uno nace, ustedes se habrán dado cuenta, cuando un bebé nace es puro, es hermoso, es bello.
¿Qué más le podríamos calificar a un bebé recién nacido? Cándido, inocente, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que va desarrollando una personalidad, que ahorita vamos a ver qué es, de los 0 a los 7 años más o menos, esa conciencia se empieza a dormir, porque luego creamos una personalidad y esa personalidad, que es un vehículo, hace que el ego ingrese dentro de nosotros y esa conciencia se duerma. Y muy pocas veces, por ejemplo, la conciencia es espontánea, la conciencia conoce la verdad, la sinceridad, todas las virtudes, pero cuando el niño crece, se empieza a perder esa inocencia, esa pureza, todas esas virtudes que tenemos de la esencia. Bueno, entonces, ¿qué es el ego? El ego, pues, es las diferentes formas de pensar. Se le conoce como la conciencia atrapada, la conciencia interior en tinieblas. Se le puede conocer como errores, pecados. En las diferentes culturas también le llaman con diferentes nombres. Por ejemplo, los demonios rojos de Set. Deseos, el ego es deseo también. Error, dolor, sufrimiento, etcétera, etcétera. Tiene muchísimos nombres y esos yoes nosotros los llevamos aquí adentro, es energía molecular que se encuentra en la quinta dimensión. Nosotros, ¿cómo podemos descubrir que tenemos ego? Aquí nosotros enseñamos un método que se llama la autoobservación. La autoobservación es un sentido de la esencia que se atrofió, que nosotros tenemos que despertarlo. Se le llama también como el tercer ojo, el que ve, el que sabe. Entonces, cuando nosotros desarrollamos la autoobservación, podemos descubrir dentro de nosotros que tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de sentir y diferentes formas de obrar. ¿Por qué? Porque el ego, nosotros tenemos un cuerpo físico, que es una máquina. El ego nos maneja a nosotros como títeres. ¿Por qué? Porque a través de los 7 centros que nosotros tenemos, el ego se manifiesta. Entonces, vamos a ver que hay 7 principales egos o cabezas, vamos a llamarlos pecados capitales o cabezas de legión, o 7 egos principales que nos caracterizan. Por ejemplo, tenemos la ira, la lujuria, la pereza, la codicia, el orgullo, la gula. ¿Qué más? Envidia. Listo, ahí está. Cada uno de estos defectos dentro de nosotros manejan los centros. Por ejemplo, la pereza maneja nuestra parte sexual. La codicia, la parte instintiva. La lujuria, la parte emocional. El orgullo, la parte del pensamiento intelectual. La ira maneja la parte motriz. Tenemos la gula que maneja la parte emocional superior y la envidia, ¿sí?, que maneja la parte intelectual superior. Todos esos defectos se manifiestan a través de nuestra máquina. Cuando uno aprende esta técnica de la autoobservación, nosotros podemos ver cuándo se nos está manifestando la ira, cuándo se nos manifiesta la lujuria, la pereza, la codicia y la gula. Porque en realidad son muchísimos los que vamos a ver. Cada uno de ellos tiene una infinidad de detalles que aquí nosotros vamos a llamar, vamos a estudiar los detallitos, para que nosotros podamos
observar todos esos defectos dentro de nosotros, tenemos que ver los detalles. Hay pequeños detalles, por ejemplo la ira. Una dice, no tengo ira, ¿sí? Pero está con culpa, está con miedo, está frustrado, y así vemos una infinidad de detalles. ¿Cómo vamos a hacer para que nosotros podamos disolver estos defectos? Se pueden eliminar los defectos que nosotros tenemos, y eso aquí se enseña la técnica. Primero es observar el pensamiento. Los pensamientos, sentimientos, palabras y obras. Nosotros debemos a cada instante estar observando nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Entonces, si nosotros podemos observar, la autoobservación va a ser como un doble que nosotros vamos a sacar, y como un espejo, exactamente. Entonces, ese observador va a mirar cuando yo estoy pensando, en qué centro se me está manifestando ese efecto, los sentimientos que afloran en la parte del instinto, de la emoción, y vamos a ver qué queremos hablar, qué queremos actuar. Cuando nosotros aprendemos a autoobservar eso, empieza uno a reflexionar. La reflexión nos va a llevar a que cada uno de esos defectos que hemos acumulado en las diferentes existencias se disuelvan. Cuando uno reflexiona por qué estoy pensando, por qué estoy sintiendo, por qué quiero actuar de esta manera, ¿sí? Cuando uno hace ese juicio crítico hacia el interior, adviene la sabiduría dentro de nosotros. Entonces aquí nosotros podemos ver que somos muchos. Cuando nosotros vemos que un defecto, solamente uno, tiene atrapada nuestra sabiduría, que esta sabiduría, que es una parte de la esencia que está atrapada, que está haciendo, aquí se está capacitando en ese efecto. Cuando uno aprende a través de la autoobservación, la reflexión, el juicio interior y todos esos pasos que vamos a llevar para despertar esta conciencia, que es lo contrario a la ira. Por ejemplo, si estudiamos la ira, esta virtud que es la luz, la sabiduría, tiene atrapada la virtud contraria a estos pecados que tenemos. Cada uno tiene, ¿sí?, su virtud contraria. Cuando nosotros hacemos ese trabajo de vivir en el presente, autoobservándose, ¿sí?, cuando uno no se identifica, porque el ego uno lo crea, puede estar constantemente creando egos. ¿Cómo se crea? Cuando uno se identifica en el diario vivir con las cosas que nos están sucediendo. Viene un problema y en vez de detenerme un momento a reflexionar, porque hemos perdido la capacidad de reflexionar, actuamos instintivamente, rápidamente, sin hacerme un juicio crítico. Cuando yo paro un momento, respiro, porque si reflexiono un poco, lo más importante para mí debe ser mi despertar, mi conciencia, que está aquí. Entonces uno, al hacer esa reflexión y observa por qué quiero reaccionar, por qué le quiero decir esto, ¿sí? Y uno ahí en ese momento empieza una charla dentro de nosotros y hay una lucha en ese momento entre el bien y el mal, ¿no? Entonces la sabiduría se saca del mal y se logra mediante la reflexión. Por eso que fue creado el ego. Tenemos muchísimos egos muy viejos, como por ejemplo la pereza, la intolerancia, la antipatía. Son los principales pecados más antiguos que llevamos por dentro. También podemos ver que tenemos yoes nuevos,
estamos creando nuevos yoes, el yo de la película, el yo de la pornografía, del celular, el yo del chat, el yo del Messenger, WhatsApp. Todos esos yoes no los teníamos en otras existencias, pero ahora los estamos creando y los estamos alimentando. Entonces, la forma de no alimentar ese tipo de yoes es mediante el instante, el presente, con la autoobservación. Cuando yo detecto dentro de mí qué defecto me quiere manejar los centros, en ese instante me detengo y hago una petición a la esencia. Esta esencia también le podemos llamar sabiduría y amor. La sabiduría es el Padre Divino que cada uno tiene. Y el amor es la Madre Divina que cada uno de nosotros tiene. Cuando estoy identificado o cuando observo que me voy a identificar, ¿sí? O que me estoy identificando, en ese momento apelo al amor y digo, Madre mía, elimíname este defecto, elimíname esta ira, elimíname esto que quiero decir, esto que quiero hacer. Y así, a través de esa técnica, uno empieza a conocer el ego y a desintegrar o transformar esa sabiduría que está atrapada en las virtudes, en conciencia, en el despertar de la conciencia. Y se va a ir desarrollando progresivamente el desarrollo de nuestra esencia, se empieza a despertar primeramente ese 3%. Y cada uno va a recibir su propia sabiduría de su Padre interior. Bueno, la personalidad se desarrolla de los 0 a los 7 años aproximadamente. La personalidad es un vehículo que puede servirle al ego o a la esencia, ¿sí? La personalidad se desarrolla a través del sexo, el apellido. Digamos, antes de nacer hay una conferencia que se llama la 2, que se llama la muerte. Ahí se explica que cuando uno muere y le hacen un juicio, los señores de la ley le diseñan, le hacen una suma y resta de lo bueno y lo malo que ha hecho, y luego le diseñan una personalidad para la futura existencia. ¿Sí? Entonces ya el niño nace, hay personalidades diferentes del país donde uno nace. Si uno nació en Perú, es diferente a otra persona, su personalidad es diferente a la de un venezolano, a la de un uruguayo, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de las leyes, de las reglas, de la educación, del medio ambiente, etc. La personalidad se desarrolla de esas cosas: medio ambiente, el karma que ya trae de los genes de los padres o de las existencias pasadas. Y la personalidad se va desarrollando también en diferentes épocas. De los 0 a los 7 va desarrollando, es un tipo de personalidad que desarrolla el niño. Luego de los 14 a los 21 ya viene otro tipo de personalidad que la utiliza el ego. Y así en diferentes edades se van desarrollando diferentes personalidades. Y cada ego tiene su propia personalidad. Por eso antiguamente en el teatro representaban a la personalidad como caritas tristes, caritas alegres y así, con máscaras, ¿sí? Simplemente la personalidad es algo superficial, ¿sí? Bueno, no sé, hasta ahí queda claro lo que es la personalidad. La personalidad muere, tenemos diferentes personalidades para las diferentes existencias. Si mi personalidad pasada fui un varón y estuve con los indios allá, esa personalidad fue para esa época. En esta existencia ya no me serviría esa personalidad. En esta existencia, al nacer, desarrollo otra personalidad, ¿sí? Muere la personalidad cuando el cuerpo físico se desintegra. La esencia no muere. La esencia siempre va a ser, es algo real.
el ego, si nosotros conscientemente no eliminamos el ego se elimina cuando se le terminan las 108 existencias, se eliminan en las infradimensiones. Bueno, eso en otras conferencias se va a explicar. Bueno, hasta ahí, ese es el tema, es simplemente distinguir cuándo está actuando el ego en mí, qué es el ego, qué es la personalidad y qué es la esencia. ¿Alguien tiene dudas sobre este tema que acabamos de explicar? Sí, Betty, mira, te quería hacer una pregunta. Los seres humanos, y supongo que todos lo podemos constatar, ¿no? Por ejemplo, habitualmente, cuando vamos por la calle o estamos haciendo cosas y tal, la mente siempre está parloteando. O sea, y la mente pasa, en un minuto pasa de una cosa a otra que no tiene nada que ver con la anterior, con la que estábamos pensando. Todo ese parloteo mental, ¿de dónde puede venir? ¿Es un resultado del ego, de la personalidad? O sea, es que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Ese parloteo mental que nos resulta difícil de controlar, por otro lado. De lo que se alimenta la mente, ¿no? De lo que se alimenta la mente. Sí, es la función bueno, de ella. yo no sé si es un alimento o un producto de la mente, pero ¿de dónde viene todo ese parloteo mental que en gran medida es una cosa absurda e inútil? Bueno, vamos acá a ver, le contesto la pregunta. Si hemos puesto atención a este tema, y si yo me expliqué bien, si no, dijimos que el ego son todas esas formas de pensar, de sentir y de actuar. Y que el ego es como un personaje, son miles de personajes, todos estos 7 pecados capitales o egos principales, tienen miles y miles. Si yo me pusiera a pronunciarlos ahorita no terminaría jamás. Entonces todas esas vocecitas, esos pensamientos, esos sentimientos, lo que tú acabas de describir, es el ego. Son los egos. O los egos, los muchos, sí, por eso se dice que es múltiple. Entonces, ¿cómo yo voy a autoobservar que es un ego? A través de la autoobservación. Es poner en práctica este sentido. La próxima conferencia se llama la autoobservación. Ahí nos vamos a explicar cómo se desarrolla y un poco más profundo lo que es la autoobservación. Punto importante para distinguirme en si es un ego, si es la esencia, vamos a ver un pequeño detalle. Aquí en esta conferencia cuentan que una mamá le dice a una hija que el novio le invitó a salir al cine y le dice: hija, ten mucho cuidado, que ya sabes cómo los hombrecitos qué es lo que quieren, ¿no? Y bueno, ella sale con el novio y de verdad sale con el novio le propone tener sexo, ¿no? Y ella reflexiona y dice, pues la lujuria dice, sí, quiero, ¿no? Estoy enamorada del chico y sí me gustaría tener sexo con él. Pues sería un ego el que le estaría hablando, ¿sí? Pero la personalidad le dice, ten cuidado que te vas a quedar embarazada y luego tu mamá ya te lo advirtió y que vas a perder la educación y bla, 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 ¿sí? Si hubiese actuado la esencia en ese momento, vimos que lo que ella decidió fue una decisión de la personalidad. Porque si hubiese sido del ego, hubiese terminado teniendo sexo, ¿verdad? Pero la esencia en ningún momento actuó. ¿Por qué? Porque si la esencia hubiese actuado, le hubiese dicho en primer lugar, ese chico no es tu pareja, ¿sí? En primer lugar, la esencia, como sabe la verdad, ni siquiera hubiese salido con el chico, ¿sí? La esencia hubiese dicho, ese no es tu pareja, estás perdiendo el tiempo ahí, ¿no? Entonces nosotros ahí a través de ese ejemplo podemos ver cuándo actúa el ego. El ego actúa en nosotros, por ejemplo, dejemos actuar, cuando voy por la calle
y de repente veo un billete o un reloj o cualquier cosa en el piso y me lo agarro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digo, bueno, a alguien se le cayó y tengo ese yo de cogerme cosas, que es un yo ladrón, porque nada de lo que está por ahí es nuestro. Entonces, si uno reflexionara y dice, bueno, si en mi caso a mí se me cayera mi celular y soy consciente de que todos no tienen ese yo, pues regresaría y encontraría mi celular. Pero si se me cayó el celular, ya lo tomo por perdido, ¿sí? Porque sabemos que la mayoría tenemos yoes ladrones y que si encuentro algo por ahí, me lo voy a coger. Pero si ahí vemos que el yo ladrón va a actuar. Pero si uno tomara un poco de conciencia y se autoobservara y dijera, ese objeto no es mío, a alguien se le cayó y bueno, no es mi responsabilidad. Y se va. ¿Sí? Y una pregunta, ¿cuándo actúa la esencia? La esencia casi nunca actúa. Actúa simplemente cuando uno está en el presente, observando y reflexionando por qué quiero hacer eso. O sea, nosotros podemos trabajar a la conciencia voluntariamente cuando uno está en un estado de vigilia, de autoobservación. Si no, pues sale el ego y listo, o sale la personalidad. También puede ser la personalidad, digamos, en mi país no se roba, me han enseñado, mi madre me ha enseñado que no debo robar, pero me encanta ese celular. ¿Sí? Pero es la personalidad la que me hace que no haga eso. Por ejemplo, vamos a ver otro detalle. El yo adúltero. Nosotros, ese yo le gusta estar mirando a otras mujeres o a otros hombres. Digamos en el caso de la lujuria, porque hay adulterio de muchas formas, se puede adulterar. Pero si uno reflexiona y dice, ¿por qué cada vez que yo voy por la calle estoy mirando a otro hombre que no es mi esposo? ¿Sí? O estoy con la envidia que me gustaría tener ese hombre porque es muy guapo o porque tiene muchas cualidades que a mi ego le gustan, ¿sí? Entonces uno ahí puede reflexionar y darse cuenta, mediante la autoobservación, que está adulterando constantemente cuando uno sale por la calle y está deseando a todos. Y en el caso de que no tengas esposo, por lo menos. ¿Cómo? En el caso de que no tengas esposo. No, porque lo más importante de aquí, de todo este trabajo que nosotros estamos transmitiendo, es que cada uno libere su conciencia y su sabiduría. No es por el esposo que debemos hacerlo, es por mí mismo, por mi conciencia, por mis valores. Si yo veo que esa energía que yo estoy derrochando a través de los centros es de mi ser, que me tiene dormida, que si yo dejo que se manifiesten, pues estoy condicionando más energía, estoy engordando más al ego, lo estoy haciendo más fuerte. Pero en cambio, mediante la esencia, la autoobservación, el despertar de la conciencia, hace que yo recapacite, reflexione y transforme eso. Si estoy viendo por la calle, no es que me voy a ir con los ojos cerrados, ¿sí? Sino voy atento, observando cada movimiento en mis diferentes... Voy observando mis pensamientos. Veo, uy, un chico. Ya empiezo a pensar, uy, qué bueno que está, ¿no? Y luego así, y voy viendo que siento cositas en los centros. Y bueno, si observo eso, automáticamente digo, esa energía es de mi ser, esa energía es de mi Madre Divina. Respiro y, Madre mía, quítame ese pensamiento negativo, quítame ese sentimiento, ese deseo, ¿sí? Y así voy automáticamente reflexionando y eliminando. Al hacer esa acción dentro de mí, lo que estoy haciendo es liberando la conciencia. Claro, pero eso es cuando un pensamiento malo, pero si una chica joven, o bueno, soltera, vamos a decir así, no tiene por qué ser joven o no. Si una chica soltera tiene que elegir o está en ese proceso de elegir una pareja, tendrá que fijarse de lo que le gusta de esa otra persona, ¿no? Digo yo, y eso es sano, eso no es insano.
Bueno, lo que pasa es que uno elige según la personalidad. La pareja le elige, depende del gusto que tenga, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes elegir a una persona desde la sabiduría? Bueno, todos nosotros en este momento hemos elegido la pareja por el gusto del ego y de la personalidad. No somos conscientes de que esa pareja que tenemos es porque realmente es nuestra pareja que nos corresponde como conscientemente. Me dicen, ¿Y cómo lo 50 sabes? charlas, vamos a ¿Cómo saber lo si sí o sabes si por no. lo menos? Sí. Cuando termine la Bueno, sí, no. no. Si usted puede recibir las 50 charlas y eso no significa nada. Si usted practica, se conecta con su esencia le va a brindar una comunicación interior. Es algo increíble lo que les va a suceder si es que se conectan. Reciben mensajes, ciertas características. Es cuestión de que lo comprueben. A mí no me crean nada, ¿sí? Pero lo que yo sí he podido comprobar es que la conciencia tiene una característica de comunicarse contigo y decirte las cosas que son verdaderas. O sea, el ego es una conciencia atrapada. Es una energía muy poderosa dentro de nosotros que nos maneja, tiene una fuerza increíble. Y nosotros para poder, porque el ego a través de las existencias ha desarrollado deudas kármicas. Entonces tenemos que aprender a pagar esas deudas y eso se hace mediante el servicio por la humanidad. Cada defecto tiene una deuda pendiente, la lujuria, la ira. ¿Cuántas veces con la ira no hemos matado, con la ira no hemos hablado mal del vecino, no hemos insultado, ¿no? ¿Cuántas veces la pereza no nos tiene atrapados, la codicia, el orgullo? Cada una de ellas tiene... Y uno va reaccionando en cuanto a eso, pues, o sea, de acuerdo a la conciencia. O sea, yo he tenido ira y me la calmo porque digo, bueno, ¿de qué me sirve de X? Porque reflexiona, la conciencia reflexiona. reflexiona. En cuanto a la lujuria, o sea, que yo veo a una chica no creo que sea lujurioso. Y yo quiero mi chica porque a mí bueno, defiendan a su ego. Pero eso no quiere decir que oye, no. Sí, lo que aquí nosotros no les estamos diciendo, pues no, que sí, que no, ¿sí? Aquí lo que nosotros ahora, estamos... Si yo tengo a mi esposa, sí, o sea, no es que no vaya a mirar a ella, a las otras mujeres, pero ya no la veo con otra con una intención de que de repente digo, oye, podría ser mi novia, mi esposa, a ver qué pasa. Le digo yo, no sé. ¿Qué le puedo decir? Bueno, ¿no? De todo modo yo me lo paso. Yo sé que el ego es muy, muy sutil, astuto. No sé. Sí. Y además es de una manera que a veces Bendito sea Dios. insospechable, porque voy a compartir algo que me pasó hace unos días y para mí ha sido tremendamente clarificador para un asunto personal. Yo estoy yendo a una médica holística, cuestión de salud y tal, y haciéndome el sacro craneal, yo empecé a sentir fatiga, que nunca lo había sentido. Noté que estaba haciendo un trabajo más profundo que otras veces, pero bueno, tenía fatiga, tenía asco, se lo dije, oye, tengo fatiga, tengo asco, pero sentí, yo no me quería ir, yo estaba a gusto, pero una parte interior de mí quería escapar de allí, o sea, es que me iba corriendo a levantarme de la camilla y marcharme. Y esta mujer me dijo que ese es el ego que está perdiendo su poder con respecto a la enfermedad, porque se está sanando, me estoy sanando, ¿no? Y me dejó sorprendida porque me encajó, ¿no? Me encajó que ese fuera el ego, y entonces digo yo, joder, ¿hasta dónde llega el ego, no? Yo no lo hubiese descubierto, me hubiera sido muy difícil de descubrir que ese es el ego que está perdiendo su poder con respecto a la enfermedad. Y me llamó la atención porque sentí que era así, no sé, fue un asentamiento que dije, claro, porque era increíble el deseo, era como un doble de mí que se quería salir corriendo, que no quería estar ahí. Y me llamó la atención ese detalle, para mí fue un aprendizaje con respecto a la profundidad del ego, que madre mía. Claro. Nosotros acá tenemos la conferencia, más adelante una conferencia que se llama Cómo disolver al ego. Y ahí vamos a estudiar los diferentes detallitos de los egos.
si nosotros no vamos a eliminar la ira, es imposible que nosotros eliminemos la ira. Y por nosotros mismos no podemos ver un defecto y decir, a este lo mato, o a esto no. Sino es la conciencia la que la tenemos que empezar a despertar para que ella es su función de nuestra conciencia, su función es eliminar, transformar. Ella tiene el fuego, esa capacidad. Nosotros con la mente, ¿qué vamos a disolver con el pensamiento? Nada. Al contrario, nosotros lo que nuestra mente hace es rotular, ¿sí? Decir, bueno, digamos, hasta justificamos o condenamos, solamente sabemos eso. En cambio, con la autoobservación reflexionamos. Es que hemos perdido esa capacidad de reflexión. La reflexión nos hace poner atención, vigilia, y decir, a ver, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy sintiendo? Cuando uno practica esta técnica de la autoobservación, lo que hace es que se crea ese canal de conciencia, ese canal con la conciencia, y ella tiene la sabiduría, cómo ayudarnos con este efecto. Este efecto fue creado de energía, tiene atrapado una fuerza increíble. ¿Han visto, por ejemplo, la ira? La ira cuando sale es un monstruo, que incluso los ojos se nos agrandan, la cara se nos desencaja. Tenemos más fuerza que muchos, ¿sí? Normalmente hasta la ira puede matar a otro, clavarle un cuchillo, etcétera, 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 ¿no? Así, la lujuria, por ejemplo, se nos manifiesta la lujuria con la infidelidad y el adulterio, y no nos importa el juramento de amor que le hicimos al esposo o a la esposa, los hijos que tenemos, el desprestigio y todo lo demás. En ese momento de locura, de identificación, porque el ego lo que hace es tenernos fascinados, identificados. Entonces, este sentido de la autoobservación es como una luz que va a ingresar a esas tinieblas. Y eso se logra con paciencia, con mucha práctica. No es que de la noche a la mañana allá voy a eliminar todos mis egos, no. Es un ejercicio que se va a ir haciendo y es un proceso que se hace aquí, en este instante. Puedo empezar a autoobservar adentro, a vigilar, a ver qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. ¿Por qué quiero hablar? ¿Por qué quiero defender al ego? ¿Sí? ¿Por qué lo quiero Nosotros lo que pasa es que lo queremos defender porque lo queremos mucho, porque el ego cuando se ve en problemas, lo primero que hace es distraernos. Ah, me quieren eliminar. No. Entonces nos va a meter un montón de justificaciones para decir, no. Esto no es claro. Por eso que nosotros aquí vamos a meditar, en meditación profunda, vamos a ver cómo en esa película, cómo el ego actúa, ¿sí? Los actos que se manifiestan. Bueno, así yo lo quiero cerrar ya, simplemente diferenciando qué es el ego, qué es la esencia y la personalidad, que quede clara esas tres cosas, porque vamos a trabajar. Todo el curso de la autorrealización es eliminar voluntariamente este ego, porque este ego no es malo. Fue creado con el único objetivo de que nos volvamos sabios. ¿Sí? Porque todos los egos tienen una sabiduría infinita, pero ahorita para el mal. Pero cuando esa sabiduría la liberemos, la transformemos, tomamos conciencia. ¿Sí? Una persona que aprendió del adulterio jamás va a volver a adulterar, porque ya se hizo consciente de eso. ¿Entiendes? ¿Por qué me miras a mí? ¿No eres adúltera? No. Todos tenemos ego. Todas las personas que habitamos el planeta Tierra tenemos ego. Todos tenemos esencia y todos personalidad. Así que nadie se escapa de aquí que diga, yo no tengo eso. El que dice que no tiene es porque no lo ha visto, no lo ha descubierto todavía. Pero a medida que se va a ir autoobservando, va a empezar a descubrir y a aceptar
porque uno puede tenerlo, pero no aceptarlo, porque es el ego, es el querido ego y él no quiere que piensen que es malo o que tiene atrapada la conciencia. Y la conciencia es lo que nosotros nos va a hacer sabios, nos va a dar amor, nos va a dar luz, que en este momento ahorita no tenemos ni sabiduría, ni luz, ni amor, porque se durmió, ¿sí? Quedó atrapado. Ahí viene el cuento de la Bella Durmiente, ¿sí? Muchos cuentos que dicen eso también, la Bella y la Bestia. La bestia es el ego y la Bella es la esencia. Bueno, no sé, eso es todo, no hay nada más que decir. Y quedan invitadas para la otra conferencia. Les quiero comunicar que el lunes, por cosas de administración de la sala, la conferencia va a ser de 4:30 a 5:30. El lunes. Sí, porque a partir de hoy cambia el horario, ¿no? Sí, es por cosas de... Pero luego sigue siendo lunes. Esperen, esa sería la de lunes y la de la siguiente sería el jueves de 7 a 8. Jueves, Sí, no miércoles. ya no, por eso les Lunes y aviso. jueves. La de lunes de 4:30 a 5:30 De 4:30 a 5:30. ¿Y la del jueves? y la del jueves de 7 a 8. ¿Y en lo sucesivo? Y esas son las O sea, dos de la semana. Ya van a ser lunes y jueves en ese horario, en esos horarios. Nos están cambiando los horarios por Ah, motivos ok. de cosas de aquí, de la Una universidad. temporada, por solo estas 3 semanas hay unos cambios. Ay, De no. resto Pero sigue siempre el lunes. Después sigue siendo... Siempre, siempre. normal. Sí, el resto va a quedar. Y ya los que puedan venir, 5:30. las puertas están abiertas para esos horarios, ¿vale? De 4:30 Y a practicar la autoobservación. Bueno, en realidad en la siguiente conferencia se va a hablar, todo el tema va a ser de la autoobservación, para que tengamos más claro. ¿Cómo era? Que cuando las vais rotando, es decir, a partir de Es solamente por este porque mes, yo las voy a perder y luego las vamos a volver a dar. pero de acá en 6 meses. Claro. Sí. A los 6 meses. A los 6 tengo que esperar. Es que es rotativo. Ah, claro, cuando se terminen las 60, Claro. vuelven a Vuelves comenzar. a Sí. comenzar. Cuando termina las 50 son 50. y vuelve de nuevo. La 2, la 3, la 4, la 5. Sí, pero igual las que pierdas las puedes ver por internet. Claro. Y las Mañana hay taller. preguntas por WhatsApp, No. si alguien quiere preguntar. Bueno, a Cristian. A Cristian, pregúntale. Listo, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Vale, chao.